Hola, muy buenos días, tardes a todos y a todas, dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren. Mi nombre es Paola Guerrero, soy representante del subcomité de capacitación de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas y el día de hoy quiero darles la bienvenida a este webinar tan interesante que es sobre el impacto de las tecnologías en la inclusión de las personas con discapacidad. El día de hoy tenemos como ponente, como invitada, a Gabriela Groba. Gabriela es licenciada en psicología con un máster en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social. Es docente universitaria y autora de varios libros grupales y publicaciones científicas sobre temáticas de seguridad social, género, vejez e inclusión. Y actualmente es directora de CIAPAT Argentina y directora adjunta del Centro de Acción Regional para el Cono Sur OISS. Gaby está teniendo algunos inconvenientes en este momento para ingresar, unos problemas técnicos. Sin embargo, me da mucho gusto ver tanta participación activa en el chat y en lo que esperamos a que Gaby pueda conectarse. Me gustaría que fueran compartiendo en el chat cuáles son las expectativas que tienen de esta ponencia, qué esperan aprender, por qué les llamó la atención el conectarse. Entonces, platíquenos un poco sobre cuál es esta expectativa en general que tienen sobre la ponencia del impacto de la tecnología en la inclusión de las personas con discapacidad. Aquí voy leyendo una respuesta de Andrés Fernández. La tecnología es una herramienta fundamental para cerrar brechas de marginación para la población con discapacidad. Muchas gracias, Andrés. Definitivamente lo vamos a ver en unos momentos, pero sí, totalmente. La tecnología afortunadamente ha avanzado, ha evolucionado de tal manera que al día de hoy es una gran herramienta para poder fortalecer la inclusión de personas con discapacidad y la población en general. Cristina Suárez, mi principal inquietud es si los medios tecnológicos son accesibles a las personas con discapacidad. Esta también es una excelente pregunta. Supongo que Gaby en un momento les va a compartir realmente qué tan accesibles están siendo estos medios tecnológicos y sobre todo qué medidas tenemos que considerar para que nuestros comunicados o también todos los medios de comunicación puedan lograr este objetivo y estas medidas de accesibilidad. Aquí comparte Janet Chávez, me interesa porque soy una mujer con discapacidad y es importante conocer para enseñar. Por supuesto, también de todas las personas dentro de la diversidad en la que pertenezcamos, es importante transmitir todo este conocimiento, todo este aprendizaje para hacer mucho más global toda esta información. Andrés Escobar, me gustaría saber un poco más en cómo la IA puede convertirse en una herramienta. Muchísimas gracias, Andrés. Igual, ahorita que Gaby se nos conecte, podrá darles respuesta a esta pregunta sobre estas herramientas, en cómo podemos lograr esto. Cristina Suárez, trabajo en un organismo que presta programas de manera virtual y no tenemos un porcentaje a las que se alcanza. Excelente, y qué bueno que estás el día de hoy aquí conectada para que podamos realmente revisar de qué forma hacer más accesible estos programas y estos canales de comunicación.
Suset, hoy es muy importante para todos la tecnología. Muchísimas gracias y por eso tenemos que considerar estas medidas para hacerlo más accesible y que tenga un alcance potencial para todas las personas y los usuarios, incluyendo a las personas con discapacidad. Mm, Álvaro, sí tenemos algunos problemas técnicos en cuanto a la conexión en nuestra ponente. Sin embargo, deberías de poder escuchar desactivando el micrófono, el audio en tu pantalla. Entonces, de esta manera ya podrías acceder al audio. Isabel Velardo, la tecnología como herramienta fundamental para todos, que así sea y más aún con personas con discapacidad, que como sabemos muchas veces se les dificulta. Perfecto, muchísimas gracias. Bernardo, comparto con Andrés y me gustaría saber qué recursos hay disponibles hoy en día que usen la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Buenísimo. Estas son dos herramientas que tenemos que ser conscientes que ya están presentes hoy en nuestra realidad y cómo podemos utilizarlas a nuestro favor o sacarles el provecho para hacerlo accesible a todas las personas. Tomás Antonio Guzmán, una experiencia que ha sido grandiosa desde que me colocaron mis implantes auditivos. Mi calidad de vida mejoró sustancialmente. Sueño con ver a las personas con discapacidad auditiva que son sordas manejando dispositivos tecnológicos de comunicación y no el lenguaje de señas. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias por esta apertura y confianza para compartirnos esta experiencia. Y sin duda, esta tecnología ha impactado a gran diversidad de la población. Inclusive a mí me sorprende ver todas estas herramientas, por ejemplo, toda la paquetería de Office de Microsoft, cómo podemos utilizar y activar, por ejemplo, en PowerPoint la opción de subtítulos, de closed caption, para que las personas con una discapacidad auditiva o inclusive cuya lengua materna no sea la que se está hablando en ese momento, puedan acceder de manera más sencilla y accesible a la información. Ana Gabriela, trabajo con personas con discapacidad y me parece súper importante capacitarme para poder transmitirles con seguridad lo aprendido. Muchísimas gracias, Ana Gabriela. Esta información seguramente va a ser muy valiosa para que lo puedas compartir con tus colaboradores y que realmente puedan acceder a tecnología mucho más incluyente. Muy bien, muchísimas gracias por quienes fueron compartiendo sus expectativas y sus opiniones. Y también me gustaría que me compartieran cuáles consideran que son los principales retos a los que se enfrentan al hablar de tecnología accesible o de tecnología incluyente para las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado? Ok, el costo de las conexiones a Internet de los sectores con menos recursos. Esa es una gran problemática y sin duda tenemos que encontrar soluciones mucho más accesibles para poder tener un mayor alcance a aquellas poblaciones o aquellos sectores que no tienen estos recursos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo podemos lograr? Tanto en el sector privado como en sector gubernamental, como en el sistema educativo también, ¿no? Cómo lograr que los alumnos y las alumnas con discapacidad tengan acceso a esta tecnología, incluyendo aquellos que viven en estos sectores que no tienen tantos recursos. A otro reto, la comunicación verbal y no verbal.
El analfabetismo digital, esto también es muy importante y gracias por compartirlo, Andrés. ¿Cómo podemos crear estrategias educativas para que realmente toda nuestra población, incluyendo aquellas que viven con algún tipo de discapacidad, puedan comprender y puedan manejar la tecnología y también toda la inteligencia artificial sin ningún inconveniente? Mayor acceso para facilitar la inserción laboral. ¿Cómo podemos lograr que las empresas, que las organizaciones puedan hacer sus sistemas de comunicación o sus plataformas, páginas web mucho más accesible, incluyendo aquellos sitios de contratación para que realmente las personas con discapacidad puedan acceder a estas vacantes o puedan aplicar a estas posiciones sin ninguna complejidad? Que las personas sin discapacidad generadoras de contenido tengan conciencia de las pautas de accesibilidad en páginas y contenidos web. Y esto también es importantísimo. Seguramente aquí habrá personas conectadas que tengan esta información o que puedan dar esta orientación y asesoría a las personas que trabajan en organizaciones o empresas y que no tienen este conocimiento sobre las pautas de comunicación o tecnología accesible para que realmente puedan tener estas bases y esta información y así transformar sus páginas o también sus sistemas de comunicación, inclusive generar contenido de capacitación, ¿no? Al final, la comunicación accesible y toda la tecnología incluyente es un tema que nos compete a todas las personas, independientemente del área o la posición que estemos ocupando en nuestras organizaciones. Aquí hay una pregunta: ¿cómo debe financiarse? ¿Son prestaciones de educación o prestaciones sanitarias? Entonces, todas estas dudas que vayan teniendo, váyanlas compartiendo en este chat para que Gabriela, al momento de resolver esta conexión a la plataforma, pueda darles respuesta y puedan llevarse estas herramientas y estas estrategias para realmente generar un cambio en sus organizaciones. Aquí también mencionan: un problema es la falta de difusión de las herramientas que hay en la actualidad, y esto es completamente cierto, ¿no? Tenemos a nuestro alcance muchísimas herramientas tecnológicas que ya siguen las pautas de accesibilidad. Sin embargo, no las conocemos o no las hemos llegado a identificar, ¿no? Entonces, quien ya tenga presente ahorita alguna herramienta que sea accesible, igual les invito a compartirlo en el chat. Estos espacios son también de intercambio para que también podamos crear networking y podamos tener este acceso a información nueva que nos permita ampliar nuestras herramientas de tecnología para poder hacerles uso y que realmente sean accesibles para todas las personas. Yo ya les compartí hace un momento, para quienes están sumando y todavía y no lograron escuchar, toda la paquetería de Office de Microsoft tiene ya estas pautas y estas medidas de accesibilidad, ¿no? Si ustedes utilizan una presentación de PowerPoint, pueden activar la opción de subtítulos de manera muy sencilla para poder llevar una comunicación con una persona con discapacidad auditiva que sea mucho más sencilla, ¿no? Por ejemplo, igual si estamos utilizando un documento de Word o de PowerPoint, y estamos insertando imágenes o fotografías o cierto tipo de gráficas, poder agregarle el texto alternativo para que las personas con discapacidad visual, al momento de tener acceso a estos documentos, puedan leer tal cual lo que viene en la imagen o en la fotografía y puedan tener este acceso en igualdad de oportunidades que una persona sin una condición de discapacidad. Aquí nos comparten otras herramientas, ¿no? Isabel Velardo: herramientas de dictado y subtitulado que convierten audio a texto, lector inmersivo o leer en voz alta, aplicaciones VoiceOver, live transcript o transcripción instantánea, live caption o herramientas de subtitulado instantánea. Perfecto, estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar
y que la verdad son bastante accesibles y fáciles de utilizar o activar en nuestros equipos de cómputo o nuestros celulares para que realmente todas las personas tengan acceso. Al final, cuando hablamos de tecnología incluyente y accesible, se trata también de un cambio cultural, ¿no? Si nosotros empezamos a hacer uso de estas herramientas, empezamos a investigar, actualizarnos sobre cuál es esta tecnología que podemos utilizar a nuestro favor, entonces no solamente hacemos más accesible la comunicación, sino también ya toda la cultura de inclusión, ¿no? Entonces vamos creando esta cadenita de pequeñas acciones afirmativas que nos conducen a un cambio cultural. Muy bien. Entonces, ya fuimos identificando las expectativas, cuáles son algunos retos, ya algunas personas fueron compartiendo estas herramientas y también digo, sé que ahorita vamos a profundizar en estas tecnologías, sobre todo ya en conceptos un poco más técnicos que nuestra especialista nos va a compartir, pero igual y me gustaría que hiciéramos este intercambio de ideas sobre cuál consideran que es el uso correcto de la imagen de personas con discapacidad cuando queremos crear una campaña de comunicación o algún material de publicidad, ¿no? Porque este también ha llegado a ser un problema, ¿no? Seguimos viviendo en una cultura que le falta evolucionar de este modelo asistencial a un modelo mucho más social o de derechos humanos, ¿no? Y luego podemos percibir esta imagen de las personas con discapacidad desde una percepción o desde un enfoque de asistencialismo sobre protección, cuando debería de ser todo lo contrario. Y aquí alguien menciona sobre los sesgos y los estereotipos que todavía siguen presentes en nuestra sociedad y esto se sigue viendo reflejado en el uso de materiales que nosotros utilizamos a través de la comunicación. Entonces, ¿cuál consideran que debe ser esta opción para que realmente podamos promover un enfoque mucho más social y de derechos humanos sin tener que caer en este asistencialismo? Perfecto. Aquí nos comparte Andrés, en mi opinión es mejor usar imágenes positivas con fotos reales de personas con discapacidad y no usar símbolos y no confundir el símbolo de accesibilidad y con la representación de discapacidades. Perfecto, muchísimas gracias Andrés y ya tenemos con nosotros a Gabriela. Gaby, qué bueno que ya estás aquí con nosotros en lo que te ibas conectando, te pongo en contexto. Fueron compartiendo los participantes su interés y las expectativas que tienen sobre esta plática, entonces hay bastantes dudas, ahora sí que interés en conocer todo lo que tú tienes que compartirnos. Entonces, adelante, te cedo la palabra y este es tu espacio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia. Hemos tenido algunas dificultades con la conexión a internet que iba y venía y eso hacía muy difícil poder conectarnos. Pero bueno, ya estamos acá. Agradezco a la red, por supuesto, la invitación, al equipo de hoy, Secretaría General también. Así que muchísimas gracias por haber podido invitarme a este espacio de reflexión, básicamente. Hoy vamos a hablar y quería compartir con ustedes una mirada acerca de cómo impactan las tecnologías en la inclusión de las personas con discapacidad, como estamos hablando específicamente de la inclusión laboral,
esta es una red de empresas inclusivas, así que vamos a tomar esta dimensión, este aspecto de la inclusión laboral. Para esto me gustaría refrescar cuál es el porcentaje de personas con discapacidad que hay en el mundo en relación a su población total en Iberoamérica y en la Argentina en particular, que es desde donde nosotras como equipo CIAPAT y equipo de OIS, Centro de Acción Regional para el Cono Sur, desarrollamos nuestras actividades. Yo siempre digo que este porcentaje que está alrededor entre el 10 y el 15% es un número, vamos a decir, austero. Creo que deja afuera alguna medición que nos daría números un poco más amplios, básicamente porque estimo que está submedida la situación de discapacidad por la que transitan las vejeces. Ustedes saben que también hay una relación entre el aumento de edad de las personas y la posibilidad de transitar por algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o transitoria. Dicho esto, les propongo que podamos compartir esta línea de tiempo que, que desarrollé justamente para poder que cuando estamos hablando de inclusión de las personas con discapacidad, de lo que estamos hablando es de una cuestión de derechos y de cómo los diferentes ámbitos internacionales han colaborado, han sido un actor fundamental al momento de incorporar la dimensión de los derechos cuando hablamos de personas con discapacidad. En este sentido, esta línea de tiempo que les propongo compartir hace su inicio, tiene su punto de comienzo en la década del 70 con la Convención de los Derechos Humanos, donde se plantea claramente que todas personas tienen los mismos derechos, más allá de cualquier condición particular. Me parece fundamental que podamos hacer foco en que las personas con discapacidad son personas. Esta es la primera dimensión, personas que son sujetas de derecho. Dicho esto, y donde se hace especial énfasis en evitar cualquier tipo de discriminación. Luego vamos a pasar y vamos a hablar sobre el rol de la OIT y su recomendación número 168 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas con discapacidad, y que plantea el objetivo que las personas con discapacidad obtengan y conserven un empleo adecuado y progresen en el mismo. Me parece interesante porque luego, en la medida que vayamos avanzando, vamos a ver que la cuestión del seguimiento, cuando estamos hablando del empleo con las personas de discapacidad, es una parte importante de lo que es el proceso de inclusión y de permanencia. Entonces, este convenio de OIT 159 de los años 80 y que luego va a permitir un avance en este sentido, creo que es importante tomarlo en cuenta. Luego vamos a hacer un salto al año 2001, donde la OMS va a hablar de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, más conocida como CIF, que nos propone una clasificación haciendo base en la dimensión del funcionamiento de las personas. Lo señalo como muy trascendente, porque es lo que va a permitir también que luego podamos avanzar en el cambio de paradigma y en el modelo social de la discapacidad, que va a ser tomado
también luego por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, que es un gran hito en lo que hace al abordaje en términos de derechos, de la situación de las personas con discapacidad a nivel mundial, y que en las diferentes regiones y en los diferentes países va a promover el desarrollo de una serie de legislaciones vinculado al reconocimiento de derechos, al Hola, ¿me confirman si ahí ya me escuchan? Por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Gaby está teniendo problemas con su internet en la oficina, entonces se nos perdió la transmisión. Estoy de regreso con ustedes. Les comentaba que en el chat quienes comentan que no ven la presentación, lo que tienen que hacer es volverse a conectar, volver a cargar el enlace y de esta manera ya deberían de estar viendo. Gaby, no sé si estés ahí presente, conectada. Ok, me parece que no ha regresado. Entonces, eh, en lo que esperamos a que Gabriela regrese, me gustaría que siguiéramos con esta dinámica o esta interacción, ya que estamos bastantes personas el día de hoy conectadas, a que siguiéramos compartiendo acerca de este tema, ¿no? Ya identificamos algunos de los retos, las expectativas. Por ahí, antes de que se conectara Gabriela, les lancé la pregunta de cómo consideran que deberíamos de utilizar o manejar la imagen de las personas con discapacidad en nuestros comunicados para no caer en una cuestión asistencialista. Y comentaba justo, me parece que era a Andrés, que estoy regresando a su comentario, la parte de es mejor utilizar imágenes positivas con fotos reales de personas con discapacidad y no usar símbolos, porque confundimos no confundir el símbolo de accesibilidad con la representación de las discapacidades. Y esto pasa mucho, ¿no? Al final, cuando nosotros utilizamos la imagen o el símbolo de accesibilidad, podemos llegar a tener esta creencia por falta de información o conocimiento de que
discapacidad es solamente una, ¿no? Un tipo de discapacidad que es la discapacidad física o motriz. También mencionaban de utilizar fotos reales. Gaby, creo que ahí ya estás conectada. Hola, pero esto que es como Listo. chico, no entra en la cabeza. Hola, Listo, Gaby. hola. Ay, Dios Ahí mío. te escuchamos Bueno, bien. disculpen, realmente qué cuesta arriba. No sé hasta dónde llegamos, hasta Es, dónde se escuchó. justo nos estabas compartiendo o estabas terminando de compartirnos la línea del tiempo. Creo que ya ibas a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, excelente. Entonces vamos a seguir avanzando. Y bueno, les traje esta diapositiva que tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ustedes saben que lo interesante de esta Agenda 2030 que se ha logrado construir a partir de estos 17 objetivos es que son objetivos compartidos por todos los países que conforman las Naciones Unidas, con lo cual nos plantea, yo diría, un contexto interesante porque todos nuestros países se han comprometido en el cumplimiento de estos objetivos. Y vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta presentación que fuimos identificando cada una de las cuestiones que vamos a ir conversando con con los objetivos que están involucrados, que están implicados de la agenda. Ahora vamos a hacer rápidamente, vamos a ir pasando estas diapositivas. Estas son temáticas que ya todos tenemos bastante, decimos en la Argentina, masticadas, quiere decir que las tenemos como sabidas, pero lo importante es que nos vamos a parar en el modelo social de la discapacidad, donde lo que planteamos básicamente es que el origen de la discapacidad se da en esta interacción de las personas con su medio, con su contexto, con su entorno, que son las que hacen que generan la dificultad para que las personas puedan en igualdad de condiciones participar, colaborar, enriquecer sus comunidades. Y dentro del modelo de discapacidad social, como veíamos en la línea de tiempo, lo que también va a quedar claro es que la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, si bien lo habíamos ubicado en el año 2001, es el que de alguna manera brinda el soporte desde la mirada de la salud a este modelo social de la discapacidad que estamos planteando. La clasificación internacional nos plantea dos cuestiones que vamos a volver a tomar en el transcurso de la presentación y que tiene que ver con poder distinguir entre cuáles aspectos son facilitadores, son aspectos positivos que promueven el funcionamiento en igualdad de condiciones y cierra brechas, y cuáles son los aspectos negativos o obstaculizadores, que son aquellos que limitan la actividad y plantean restricciones a la participación, y donde ahí sí podríamos decir que la resultante es la situación de discapacidad. Donde entonces lo que vamos a ver en esta clasificación es que es fundamental prestar atención al contexto físico, social, político en el cual las personas nos desarrollamos, porque es en ese contexto en el cual va a surgir la cuestión de la discapacidad. Si tomamos y retomamos dentro de lo que fue nuestra línea de tiempo la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
vamos a darnos cuenta que esta evolución, esta trayectoria que fuimos planteando en la línea de tiempo, que yo diría que tiene que ver casi con una mirada de curso de vida de desarrollo de las comunidades, es un concepto que evoluciona y que entonces, como bien lo plantea la Convención Internacional, que en el año 2014 adquiere jerarquía constitucional en la Argentina, es que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, estas barreras de las que hablábamos antes, que son estos aspectos negativos, ¿verdad? La actitud del entorno, la discriminación también es una barrera. Yo luego vamos a hablar muy rápidamente sobre las cuestiones de las barreras. Quiero hacer foco específicamente en este punto, en el artículo 27 de la Convención Internacional, que es la que habla sobre trabajo y empleo y que nos plantea básicamente, reconoce como un derecho el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los demás, el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en un mercado y entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles. Me parece importante destacar que además tomamos la cuestión del derecho al trabajo, porque el derecho al trabajo y el poder ejercerlo impacta en forma directa sobre la autonomía de las personas, sobre la autonomía económica. Y en este punto me gustaría tomar a este derecho como un derecho que es habilitador para el ejercicio luego de otros derechos. Por eso, cuando hablamos del derecho al trabajo y incorporamos el concepto de la inclusión laboral, lo que estamos hablando es casi de una rampa de acceso al ejercicio de otros derechos. Y vamos a hablar de un trabajo y de un empleo, luego veremos la diferencia entre trabajo y empleo. Las condiciones deben ser justas y favorables y en igualdad de oportunidades y de remuneración. En este artículo hablamos de ajustes razonables, ya aparece el concepto de ajustes razonables que luego también lo vamos a retomar y a profundizar un poco más. Y vamos a también tomar el aspecto del artículo 27 que nos habla del acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación, formación profesional y continua. O sea que vamos a hablar de un sistema para, cuando hablamos de inclusión laboral, hablamos de un sistema que debe ponerse en juego, que tiene componentes, que esos componentes deben relacionarse en forma dinámica y encadenada. Cuando hablamos de inclusión laboral, hablamos del derecho al trabajo, siempre nos gusta ir un paso atrás y pensar en la cuestión educativa, porque existe una relación directa que reconocemos todos entre educación y trabajo, porque sabemos que cuanto mayor nivel educativo alcanzado por las personas, es mayor la posibilidad, se amplían las posibilidades de poder acceder a un empleo de mejor remuneración y la posibilidad de realizarse personal y subjetivamente a partir del trabajo, cuando está articulado a la educación, es bastante más posible, ¿no? Entonces, nos parece importante poder hacer una pestañita, una
pequeño paréntesis para poder dar cuenta de cuál es la situación de las personas con discapacidad y la educación en nuestro país, tomando a la Argentina como modelo y tomando los datos que surgieron de la encuesta de las personas con discapacidad que se desarrolló a lo largo y a lo ancho de la Argentina en el año 2018. En relación a esta cuestión específica que tiene que ver con la situación educativa, vamos a poder tomar algunos datos. Esto es que solo el 46,4% de las personas que accedieron al sistema educativo completó el nivel primario o comenzó el nivel secundario y no lo completó, que solo el 20% de las personas que pudieron acceder al sistema educativo obtuvo como máximo nivel educativo el primario incompleto. Quienes tienen el secundario completo representan el 19% de la población y el 13% de la población con discapacidad siempre, y el 13% de esta población fue la que pudo acceder a niveles superiores de educación. Quiero comentarles que en la Argentina tiene dentro de su sistema educativo un sistema educativo inclusivo, con lo cual es importante poder pensar estos porcentajes teniendo en cuenta cuánto afectan la cuestión de la accesibilidad la cuestión de la accesibilidad de las barreras y de estos aspectos negativos de los cuales hablábamos recientemente para poder acceder en forma concreta y cierta al sistema educativo, aún teniendo una ley de educación inclusiva. Esto no garantiza que la totalidad de las personas con discapacidad accedan a su derecho a educarse. Del 100% entonces vamos a recuperar a partir del análisis de esta torta de colores que el 39% terminó sus estudios y no quiso seguir estudiando, que el 2,9% planteó que no quiere seguir estudiando por problemas de accesibilidad en la vía pública, accesibilidad vinculado al transporte y accesibilidad física vinculado a los edificios, que el 5,5% no consiguió vacantes, no encontró las escuelas adecuadas o no se contaba en estas escuelas con los docentes especializados y con los apoyos requeridos. Y entonces ya comenzamos a incorporar la idea del sistema de los apoyos, que es por donde vamos a transitar también en esta presentación. El 9,3% dice que no accedió a la escuela a causa de su propia, de la discapacidad, yo diría a causa de la falta de apoyos, de adecuaciones y de ajustes. El 11,3% planteó que no accedía por carecer de recursos económicos y el 31,9% planteó otros motivos sin especificar. Esta es la voz de las personas con discapacidad cuando se les preguntó en esta encuesta de perfil por qué no siguieron estudiando, no pudieron acceder a ejercer su derecho a la educación. Les comentaba que la educación nacional inclusiva surge en la Argentina a partir de la ley 26.206, es parte de esta estructura legal que se desarrolla a partir de la Convención y que nos habla de generar políticas de promoción y de igualdad educativa y de calidad, que incluye a todas las personas en todos los niveles y modalidades, y que tiene como objetivo brindar propuestas pedagógicas que permitan desarrollar el máximo potencial de cada persona en el ámbito educativo. En relación a esto, me gustaría volver sobre la cuestión que la inclusión de las personas
con discapacidad, de los chicos, en este caso en las aulas, a partir de la puesta en marcha de esta ley 26.206. Pensamos, creemos, estamos convencidas que genera un beneficio que es integral dentro de la comunidad educativa y de la comunidad en general, no solamente porque respeta el derecho de los niños y las niñas con alguna discapacidad a educarse en igualdad de oportunidades y en calidad con el resto de los niños y niñas, sino porque también permite que los niños y las niñas estén en contacto con todas las diversidades desde la niñez, desde el comienzo, desde el principio, con lo cual en realidad lo que estamos haciendo es favorecer el desarrollo de una cultura de la inclusión, que yo creo que es una cuestión sobre la cual tenemos que trabajar muy intensamente. En la Argentina aún no se ha avanzado en la nueva ley que protege los derechos de las personas con discapacidad. Nos estamos manejando aún con la ley del año 1981 que habla de un sistema de protección integral de los discapacitados. Y hago foco en la nomenclatura, en esta forma de nombrar que tiene la ley, que es vieja y que no da cuenta de ninguna manera con la realidad que hoy se vive en la Argentina en relación al ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. En esta ley habla de asegurar la atención médica, educación y seguridad social para todas las personas con discapacidad. Habla de conceder franquicias y estímulos que permiten neutralizar medidas de acción positiva, podríamos decir, las desventajas de que las personas que la discapacidad provoca en las personas y que le den la oportunidad de desempeñarse en la comunidad con un rol equivalente al que ejercen las personas sin discapacidad, o sea que de una manera, ya les digo, un poco antigua respecto de algunos conceptos, pero habla de la igualdad y de la igualdad de oportunidades. Y en su capítulo 2, que es modificado en el año 2003, va a hablar de las cuotas, en este caso del 4%, para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los ámbitos públicos, en el Estado Nacional y en las empresas concesionarias de servicios públicos. Acá vemos que aparece ya en el 2003 la primera ley que va a incorporar las cuotas, el porcentaje en cuotas para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Dentro de lo que es la inserción laboral de las personas con discapacidad, tenemos por un lado lo que es el trabajo competitivo y por otro lado el trabajo protegido. Uno u otra modalidad de trabajo estará definida por ciertas condiciones personales. En relación al trabajo competitivo, puede ser dependiente o independiente. En la Argentina el trabajo dependiente es aquel que se desarrolla en diferentes recursos de la comunidad en forma integrada con otros trabajadores y que se llama dependiente porque reconoce una relación de dependencia. Sería el trabajo con cotización, el trabajo decente. El trabajo independiente tiene la misma situación de trabajo decente, pero con la diferencia que la persona lo desarrolla por su propia cuenta o agregada con terceros, constituyendo pequeños emprendimientos, pymes, o lo que también se llama como autoempleo, ¿no? Pero que siempre está vinculado en ambos casos a la producción de bienes o servicios, de un modo en el independiente es autogestivo y en el dependiente forma parte de una estructura laboral. En el trabajo protegido, este trabajo se desarrolla en condiciones especiales, en talleres protegidos, y
y lo relacionamos con estos ámbitos de trabajo que incluyen a trabajadoras y trabajadores cuya discapacidad, cuya patología y edad no les permiten desempeñar tareas competitivas o independientes, están por fuera de la idea del trabajo competitivo. Y luego tenemos los grupos laborales protegidos que desarrollan actividades en condiciones especiales en un medio de trabajo indiferenciado, donde lo fuerte está en que puedan desarrollar la actividad en un contexto de trabajo grupal. Cuando hablamos de trabajo, nos parece importante poder hacer la discriminación entre trabajo y empleo. El trabajo es el conjunto de todas las actividades que desarrolla una persona, sean remuneradas o no, pero que sí producen bienes o servicios en la economía. Y me parece que en este sentido los estudios de género nos han aportado una mirada bastante profunda acerca de estos trabajos que pueden no ser remunerados, pero que eso no implica que no produzcan bienes y servicios para la economía al servicio de la comunidad, ¿no? Y luego tenemos, por otro lado, el concepto de empleo como ese concepto bien específico y diferenciado que vincula el trabajo de una persona con una organización dentro de un marco institucional y jurídico. Es una relación laboral que permanece en el tiempo, el tema de la continuidad aquí es importante, y que tiene un carácter mercantil, ya que por él mismo se intercambia un salario y beneficios de la seguridad social por el desempeño de esa ocupación. Vamos a hablar entonces ahora cuál es la realidad de las personas con discapacidad y el empleo. Porque si bien estamos en un momento del mundo en el cual la cuestión del empleo es una cuestión que nos interpela, como nos interpelan las cuestiones vinculadas a la sustentabilidad y al envejecimiento poblacional, y también nos debería interpelar la cuestión del desarrollo tecnológico y lo que es más importante, cómo accedemos a la tecnología de manera igualitaria y cómo la tecnología puede orientarse en brindar soluciones y servicios para las personas. La relación de las personas con discapacidad y el empleo es una relación difícil que necesita de políticas públicas, de políticas de Estado, necesita del compromiso de las empresas y necesita del compromiso de la comunidad toda para poder desarrollarse, profundizar y favorecer la inclusión de las personas con discapacidad al empleo. En América Latina y el Caribe, la tasa de informalidad de los trabajadores con discapacidad es un 11% más alta que el resto de los trabajadores, que los trabajadores y las trabajadoras que no tienen discapacidad. Y en este punto me parece muy importante porque es fundamental que empecemos a medir las tasas de inactividad. En el caso de las personas con discapacidad, las tasas de inactividad son un 20% mayores a las de las personas que no tienen discapacidad, con lo cual vamos a darnos cuenta que cualquier variable que nosotros tomemos para medir la situación de las personas con discapacidad en relación al empleo van a ser más desfavorables que la relación de las personas sin discapacidad con el empleo, tomando en cuenta, como decía antes, que vivimos en un contexto donde el mundo tiene una crisis de empleo, ¿no? El 15% de la población
del 15% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, la mitad está en edad de trabajar y solo 1/3 de estas personas realiza alguna actividad laboral. Si tenemos en cuenta el planteo de hace unos minutos que tiene que ver con que no solamente nos importa la cuestión de la inclusión laboral por todo lo que significa en materia de dignificación, en materia de inclusión, en materia de intercambio social, en materia de impacto emocional en la calidad de vida de las personas, sino que también el poder desarrollar una actividad laboral está vinculada directamente con la autonomía, está vinculada directamente con la autonomía económica de las personas. Dato central para pensar en el desarrollo, ¿no? En la realidad de las personas con discapacidad y el empleo, según este estudio, esta encuesta nacional sobre perfil que hemos tomado para graficar cómo es la situación de las personas con discapacidad en la Argentina y qué desafío tenemos por delante, vamos a ver que el 32% de los adultos con discapacidad en edad laboral tienen empleo. El 32%. Del 100% de personas con discapacidad en edad laboral, el 32% tiene empleo. Promedio, si abrimos ese promedio, vamos a encontrar que la tasa de empleo de las mujeres es del 25,8 y la tasa de empleo de los varones es del 40,3. Razón por la cual es muy importante cuando estamos hablando de personas con discapacidad incorporar también la perspectiva de género. Antes, al hacer referencia a la situación de las personas de edad más avanzada, hicimos esta salvedad para incorporar también la idea que es fundamental, entonces, cuando hablamos de la situación de las personas con discapacidad, incorporar dos perspectivas, incorporar la perspectiva de género e incorporar la perspectiva gerontológica, porque son vulnerabilidades que se suman. El 10%, otro dato que les quiero compartir, el 10% de la población con dificultad económicamente activa se encuentra desocupada. Personas que no trabajan y no buscan empleo, y ahí vamos a la tasa de inactividad, el 17,7% no lo hace porque es jubilado o pensionado, el 13,6%, y ahí aparece el tema de la edad, el 13,6% no lo hace porque cree que no va a conseguir empleo a causa de su discapacidad, y allí entonces encontramos la cuestión vinculada a la discriminación y a la falta de una cultura o a los déficits de una cultura de la inclusión. Y el 9,8% no lo hace porque se dedica a los cuidados en el hogar, y ahí entonces incorporamos la perspectiva de género, ¿no? Qué importante, qué fundamental cuando estamos pensando estas situaciones, poder verlos desde estas perspectivas, desde la perspectiva de género, insisto, de la perspectiva gerontológica. ¿A qué se dedican las personas con discapacidad que están empleadas? Que son 1/3 de las que deberían estar empleadas. El 49,4% son obreras u obreros, empleados o empleadas, o sea, lo hacen en relación de dependencia. Recuerden las viñetas que hacíamos en función a las modalidades de empleo. El 40,5% lo hace por cuenta propia y el 6,8% lo hacen dentro de un trabajo familiar. El 3,3% son dueños o patrones o son sus propios jefes. En la Argentina, el 64,1% de las personas con discapacidad en edad laboral se encuentran inactivas, no tienen ni buscan trabajo.
lo que habíamos comentado hace un momentito nomás. Me parece importante porque en verdad está bien que sepamos cómo es la categoría ocupacional de las personas con discapacidad, pero sepamos que estamos hablando de una minoría dentro de lo que es el universo de las personas con discapacidad. Estamos en deuda con la gran mayoría. Habíamos hablado justamente de la CIF, el modelo social, la cuestión de la inclusión, qué planteaban las personas, por qué no podían incluirse en los ámbitos educativos y esto luego les complicaba la cuestión del acceso al trabajo y también qué es lo que planteaban las personas en relación a por qué no buscaban trabajo y las cuestiones de las barreras aparecen como un tema central, fácilmente individualizable y que las personas tienen conciencia de estas barreras. No sé si de todas, pero sí tienen conciencia de que es difícil y que tenemos que trabajar sobre los factores facilitadores cuando hablamos de cómo hacemos para construir contextos que favorezcan la inclusión laboral, que favorezcan que una parte de la población pueda ejercer su derecho al trabajo. Estos aspectos facilitadores son los factores que pueden darse en el entorno de la persona y que estos factores estén o no implica directamente en la calidad de vida de la persona porque impactan en la mejora del funcionamiento. Esto quiere decir que reducen su situación de discapacidad. Si miramos y si volvemos a pensar la idea de la discapacidad dentro de lo que planteaba la CIF. Entonces podemos hacer una intervención que reduzca la situación de discapacidad de las personas, que mejore su funcionamiento si actuamos en los factores facilitadores en el entorno de la persona. ¿Cómo actuamos? Podemos generar instancias que faciliten, pero también actuamos cuando eliminamos barreras, o sea, eliminando, pero también generando factores facilitadores. Las barreras son todos aquellos factores que limitan el funcionamiento, o sea, que generan la situación de discapacidad. Estas barreras pueden ser actitudinales, pueden ser comunicacionales, digitales, y ahí quiero subrayar, porque cuando estamos hablando de tecnología, de la gran revolución de la tecnología en el mundo, todavía tenemos que incorporar los factores de barrera digital. Tenemos que trabajar sobre una tecnología accesible y para todas las personas. Barreras físicas y las barreras didácticas o para el aprendizaje. En la inclusión laboral que habíamos hablado antes y que tiene que ver con este proceso, con este mecanismo que se va construyendo a partir de un trabajo en red, porque no solamente hacen falta leyes que son fundamentales, también hacen falta entornos adecuados, también hacen falta políticas públicas, también hacen falta trabajar sobre los factores facilitadores, también hace falta eliminar barreras. En la inclusión laboral vamos a estar hablando de un sistema, de una dinámica que incorpora a las personas con discapacidad, a las empresas, al Estado, a la familia, a los profesionales e instituciones de formación y de apoyo y a toda la comunidad, como un engranaje donde cada ámbito, cada dimensión es fundamental que se articule a la otra para poder entonces hablar de un proceso de inclusión laboral en marcha. Conceptos clave dentro de lo que es el ámbito
y ahora vamos a hacer foco específicamente en la inclusión laboral para superar y erradicar las barreras con las que hoy nos encontramos. Uno es todo lo que tiene que ver con el diseño universal. Tenemos que trabajar en el diseño universal, no solamente para las personas con discapacidad, sino como concepto. El diseño universal es el diseño para todos y todas. Es el diseño que tiene que estar presente en los productos, en los entornos, en los programas y en los servicios. Es una perspectiva, es un modo nuevo de pensar los productos, las tecnologías, los entornos, los programas y los servicios. Pueden utilizarlo las personas que tienen con discapacidad, pueden utilizarlo las personas que no tienen discapacidad. Es aquel elemento, aquel componente que lo que hace es impactar disminuyendo directamente la situación de discapacidad de las personas. Son aquellos diseños que no necesitan de ninguna adaptación, no necesitan pensarse como diseños especiales, son diseños universales. Bueno, otro concepto clave es el concepto de producto de apoyo. Son ayudas, todas las ayudas. Son ayudas que tienen como particularidades que son ayudas externas. Son dispositivos, son equipos, son instrumentos, son programas informáticos. Son ayudas que están especialmente fabricadas, que deben estar disponibles para mantener o mejorar la autonomía y el funcionamiento de las personas y que por supuesto promueven bienestar. Todo lo que está al servicio de la autonomía y el funcionamiento promueve bienestar. Otro de los conceptos fundamentales es el de ajustes razonables. Los ajustes razonables comprenden todas las modificaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida a la persona para que la persona pueda disfrutar en el ejercicio de sus derechos y de sus libertades. Cuando realizar cualquier actividad supone un esfuerzo desmedido, bueno, hay que mirar esa situación, hay que pensar esa situación porque seguramente es pasible de ser ajustada. Apoyos y ajustes razonables. Los modelos de apoyo nos invitan a que incorporemos un enfoque ecológico para comprender a la persona y evaluar la discrepancia entre las capacidades y las habilidades y los requerimientos y las demandas del contexto, de su trabajo, de aquella acción que está por realizar. Entonces, al enfoque de género, al enfoque inclusivo, al enfoque gerontológico le incorporamos el enfoque ecológico. No pensamos, cuando hablamos del modelo de apoyos, también vamos a pensar a los apoyos como un sistema, no como acciones aisladas, porque van a incorporar recursos, van a incorporar productos y van a incorporar estrategias que van a estar al servicio de la prevención o de la disminución de la discapacidad y de sus efectos. Promueven el desarrollo y mejoran el funcionamiento y siempre el bienestar de la persona con discapacidad. Los sistemas de apoyo los vamos a agrupar de la diferente manera. En principio vamos a encontrar sistemas de apoyo vinculados a la autonomía personal. Es todo aquel sistema que hace que la persona pueda desarrollarse en forma autónoma en su vida cotidiana. Los sistemas de apoyo también están incorporados en los entornos, deben estar incorporados en los entornos para que los entornos sean inclusivos. También vamos a encontrar apoyos que son genéricos y apoyos que son especializados.
Dentro de los ajustes razonables vamos a encontrar algunas características que tienen los ajustes razonables. Los ajustes deben ser, cuando son personales, estos ajustes son los que nos hablan de la adaptación de los elementos que las personas utilizan habitualmente, y cuando hablamos de los apoyos y los ajustes, es importante saber que las personas tienen una serie de elementos personales que están intervenidos por apoyos, y que también hay que incluirlos al momento de pensar en los ámbitos, en los entornos laborales. Luego hay otros que tienen que son los ajustes relativos a la actividad y que tiene que ver con la adaptación de normas, tales como los apoyos virtuales, las rutinas de trabajo, la incorporación de herramientas adaptadas en la actividad laboral cotidiana. Hay otros ajustes que están vinculados y están relacionados con el ambiente, con el contexto, que son los que se producen en el espacio de trabajo. Cuando hablamos de espacio de trabajo, no solamente hablamos del espacio físico, sino que también hablamos del espacio de interacción con otras personas. Esto también está incluido cuando hablamos del ambiente. Recomendaciones para aplicar los ajustes razonables y también los apoyos. Lo importante es que no son generalizables ni aplicables para todas las personas. Estamos hablando de un abordaje individual, que es dinámico, que puede ir modificándose con el tiempo, que puede tener un aspecto rehabilitatorio en este sentido, que requieren de un adecuado relevamiento de necesidades, que pueden requerir, y es dable que así sea, de una asesoría de profesionales expertos, que deben ser consultadas las personas con discapacidad. En este punto me parece fundamental. Siempre hay que incorporar a la persona con discapacidad dentro de todo este sistema, fundamentalmente, que no necesariamente implican costos elevados, y acá vamos a barrer con ese prejuicio, con ese mito que implica que son intervenciones costosas, ¿no? Y que deben ser durables y que deben resolver de modo intenso la cuestión para la cual son aplicados. Y ahora nos vamos a meter específicamente con los productos de apoyo y los productos de apoyo vinculados a la cuestión de la inclusión laboral. Primero vamos a definir a los productos de apoyo, que es cualquier producto fabricado especialmente o disponible en el mercado que es utilizado por o para las personas con discapacidad y que están destinados a facilitar la participación, a proteger, a apoyar, a entrenar, a medir o a sustituir funciones, estructuras corporales y actividades. También pueden estar orientados a prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación. Las normas ISO son aquellas normas que nos permiten saber cuando los productos están bajo normas, que son productos seguros, y en este sentido me parece muy importante que podamos incorporar productos y tecnologías que estén bajo norma. Según las características de los productos de apoyo son necesarios y eficaces, seguros y accesibles, aceptados por el usuario, dinámicos y flexibles y de calidad. Si vamos a definir los productos de apoyo según su nivel de tecnología, los hay sin tecnología,
los hay con baja tecnología, los hay con media y con alta tecnología, según el nivel de complejidad involucrado dentro del producto. Y según la funcionalidad que le vamos a dar a los productos, son preventivos, son facilitadores o son compensadores. Dentro de lo que son los productos de apoyo orientados al trabajo o para el trabajo, vamos a encontrar dentro de este conjunto a los diferentes productos que utiliza la persona cotidianamente para alcanzar autonomía y efectividad en sus tareas diarias. Los productos de apoyo pueden estar orientados al entrenamiento y al aprendizaje de habilidades, como es el caso de las ortesis y las prótesis. Los productos de apoyo pueden estar orientados al cuidado y a la protección personal, pueden estar orientados y pueden desarrollarse a partir de mobiliario específico y adaptaciones en las viviendas o yo diría en las oficinas. Los productos de apoyo también mejoran el ambiente y el entorno. Los productos de apoyo destinados a manipular objetos y dispositivos. Y los productos de apoyo específicos para el empleo y la formación laboral son aquellos dispositivos que responden fundamentalmente y en primer lugar a las exigencias del lugar de trabajo y están destinados a la formación laboral. Se incluyen entonces en este grupo las máquinas, los dispositivos, los vehículos, las herramientas, los materiales, los programas informáticos, el mobiliario, las instalaciones de fábricas y oficinas, los materiales para la evaluación y la formación laboral. En este mundo tecnológico también hay aplicaciones para la inclusión laboral. Yo les traje este listado de diferentes aplicaciones, todas son aplicaciones gratuitas y las hemos discriminado por el tipo de discapacidad. Y encontramos aquí aplicaciones que pueden utilizarse para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Acá hay algunas, Soy Capaz, Dilo, El Pictorario, Pictotea, PictoOne. Para la discapacidad motriz, el Rafa Planphone, que es un programa que emula el funcionamiento del mouse mediante un switch o pulsador. Es necesario que la persona tenga un mínimo movimiento controlable voluntariamente. El programa permite controlar los movimientos de izquierda a derecha, arriba y abajo, y las funciones de los botones del mouse, de izquierda a derecha, doble clic y arrastre. El Virtual Keyboard, que es un teclado virtual en pantalla que incorpora un sistema de predicción para facilitar la escritura, que fue diseñado específicamente para personas con movilidad. El mouse joystick y el head mouse, que son los mouse, uno diseñado para personas con movilidad, que lo único que requiere es una webcam con USB, y el otro que permite controlar el mouse mediante un joystick convencional. Me acaba de avisar Paula que quedan 10 minutos, así que yo me voy a apurar. De todos modos, quiero decirles que esta presentación, con todo el material, con todas las referencias y demás, queda a disposición porque sería espectacular que puedan ir metiéndose, buscando en este mundo de aplicaciones, de tecnologías y de productos donde yo diría que muchas veces, además de los temas de cómo se desarrolla la tecnología y en quién se piensa cuando se piensa la tecnología, también debemos nosotros mismos atravesar esta cuestión cultural que a veces no nos permite buscar
herramientas que hoy tenemos disponibles. Tenemos también aplicaciones para la inclusión laboral para personas con discapacidad virtual, lectores de pantalla gratuitos con códigos abiertos para Windows, un software también diseñado para favorecer al acceso a las TICs de niños ciegos y con baja visión. Se los utiliza el Pecuen Litu o Lee Todo para el entrenamiento previo al trabajo con otros lectores de pantalla, la aplicación Orca, o sea, son todos software libres, que ayuda a proporcionar acceso a aplicaciones y herramientas dentro del entorno Linux. Después, bueno, tenemos House, que es otro potente lector de pantalla, que permite a las personas ciegas acceder a los contenidos de salida visual de un ordenador personal mediante voz. También tenemos aplicaciones para la inclusión laboral para personas con discapacidad auditiva, conversores de texto en audio, aplicaciones que trabajan sobre comunicación aumentativa y alternativa. Y en este sentido, y vinculados a lo que yo les decía antes, el CIAPAT, que aparece como un centro herramienta, como un centro que pretende ser útil, es que les voy a pasar un videíto donde les voy a mostrar en un minuto cómo se dispone la exposición física que tenemos en el CIAPAT en Argentina y que está abierto también a la comunidad para que puedan familiarizarse con todos los productos y las tecnologías de apoyo nos permiten y nos plantean. Así que voy a ver si lo puedo pasar. Ahí está. Como ven, está dividido por escenarios de aplicación. Tiene un sector de juegos para las niñeces, para que puedan ser aplicados también dentro del ámbito de las escuelas. Tenemos desde pictogramas, sencilla, hasta el escenario de las actividades de la vida diaria, espacio de estimulación para las niñeces, vemos mobiliario con embocadura, bueno, como verán muy rápidamente, pero bueno, la idea era que pudieran tener alguna acercamiento facilitado por la imagen, ¿no? Lo que tenemos en CIAPAT básicamente es una red de instituciones. Hoy el CIAPAT está en la Argentina, está en Brasil, está en Colombia, está en Chile. Trabajamos en red. Nuestros productos y tecnologías de apoyo están no solamente en esta pequeña muestra física, sino que tenemos un catálogo que está online, que también es abierto y es libre, que recopila y brinda información sobre los productos y tecnologías de apoyo, brinda asistencia técnica y capacitación. Lo importante es que todos los productos y las tecnologías son diseñados, fabricados y distribuidos en Iberoamérica, vale decir que están total y absolutamente disponibles y que además me parece importante destacar este otro rol de asistir, de acompañar y de capacitar en la utilización de productos y tecnologías de apoyo. Todos están, por supuesto, bajo norma ISO. Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de Estandarización.
se componen de estándares y guías relacionados con sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de organización y se clasifican de acuerdo a su función. En los escenarios que yo les comentaba antes, de nuestra exposición permanente, van a encontrar productos y tecnologías aplicados a las actividades de la vida diaria, al juego y a la recreación, a la educación, a la movilidad y a las TICs y las aplicaciones. Dentro de lo que es TICs y apps, está todo lo que tiene que ver con los teclados y los mouse, que también se complementan con las aplicaciones que les comentaba y que compartía con ustedes hace unos instantes, todo lo que tiene que ver con los sistemas de joysticks y pulsores. Los dispositivos de acceso, que son estos dispositivos que les estaba compartiendo antes, con frecuencia es el único acceso, el único medio que tienen las personas con diversidad funcional para utilizar la tecnología, para poder usar la computadora. Los elementos de entrada convencionales son el teclado y el ratón. Sin embargo, hay personas que tienen dificultades en el manejo y en su lugar, en vez de utilizar el teclado o el mouse, hay otros dispositivos de acceso alternativo que realizan exactamente las mismas funciones y que entonces posibilitan el acceso a la herramienta informática, ¿no? Tenemos pulsores y adaptadores como los pulsadores, que son instrumentos conectados a la computadora o al mouse y que permiten activar los programas de barrido mediante la acción de cualquier parte del cuerpo, en la que exista el control, por supuesto, voluntario del movimiento. Acá tenemos fotos de mouse adaptados, de teclados adaptados, de joysticks. Y bueno, y para cerrar esta presentación que ha sido un poco accidentada, con lo cual nos hemos excedido un poquito en el tiempo que teníamos pautado, les agradezco profundamente la paciencia, los invito y las invito a que conecten con nuestras redes, a que puedan a partir del código QR acceder al catálogo de productos y tecnologías que tenemos en línea. Volver a recordarles que este catálogo está en red con los catálogos de los demás CIAPAT de Iberoamérica y felicitar a la RIE y a la red por el trabajo intenso que desarrollan en toda Iberoamérica para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. De verdad, bastante interesante esta exposición, todas las herramientas que podemos identificar que existen para promover la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, me parece que se dio respuesta a todas las preguntas que habían comentado en un inicio en el chat. Entonces, muchísimas gracias y después les estaremos compartiendo a través de sus correos una encuesta de opinión para que nos puedan apoyar compartiendo sus opiniones con respecto a esta ponencia y así poder fortalecer la oferta de capacitación que les demos en futuros eventos. Muchísimas gracias a todos, a todas por su tiempo, por conectarse y nuevamente gracias, Gabriela, por la exposición. Les deseo un excelente día, una excelente tarde y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.